Desde fuera, muchas vidas parecen estar en orden. Las agendas llenas, los cajones organizados, las listas al día, las tareas cumplidas, todo parece avanzar, todo parece controlado. Pero no todo lo que está ordenado está resuelto, y no todo lo que parece progreso es realmente avance. Hay personas que no viven en el caos evidente, viven en una forma más silenciosa de desgaste, una forma que no se nota desde afuera, pero que consume lentamente por dentro. Es el desgaste de organizar constantemente para no enfrentar lo esencial. Un desgaste discreto, educado, funcional. Nadie lo llama problema porque no interrumpe nada. Nadie lo cuestiona porque no genera conflicto. Esta es la historia de una mujer que hacía todo lo correcto, o al menos eso creía, hasta que entendió algo incómodo y difícil de aceptar. No estaba ordenando su vida, estaba postergando el problema. Isabel vivía en una casa sencilla, bien cuidada, donde nada parecía fuera de lugar. No era una casa lujosa, pero sí prolija. Cada objeto tenía un sitio definido. Cada espacio cumplía una función clara. La cocina siempre limpia, los horarios definidos, las cuentas al día, las responsabilidades cumplidas. Desde afuera, su vida transmitía estabilidad, incluso cierta calma. A los ojos de cualquiera, Isabel era una mujer organizada, responsable, confiable, de esas personas a las que todos recurren porque saben que siempre responde. Nunca llegaba tarde, nunca olvidaba compromisos, nunca dejaba cosas a medias. Su vida parecía sostenida por una estructura firme, casi impecable, construida con años de disciplina silenciosa. Su día comenzaba temprano. Antes de que la casa despertara del todo, ya estaba en pie, preparaba el café, abría la agenda, revisaba pendientes, anotaba tareas, ordenaba espacios, planificaba la semana. No improvisaba, no dejaba cosas al azar, no confiaba en la memoria. Todo estaba escrito, todo estaba previsto, todo parecía bajo control. Isabel creía que esa era la forma correcta de vivir, que el orden era sinónimo de madurez, que la disciplina era una forma de cuidado, y si todo estaba en su lugar, entonces la vida también lo estaría. Durante años ese sistema funcionó, o al menos eso parecía. Cumplía con todo lo que se esperaba de ella y muchas veces con más de lo que se le pedía. Resolver, anticipar, organizar, se volvieron reflejos automáticos. No había espacio para el error ni para la improvisación, tampoco para detenerse a preguntar si todo eso tenía sentido. El orden ocupaba ese lugar. Era más fácil ordenar que cuestionar, y aún así, cada noche se acostaba con la misma sensación silenciosa, una sensación difícil de explicar. Algo seguía pendiente, no sabía decir qué. No era una urgencia concreta ni un problema visible, era una incomodidad difusa, una tensión constante que no desaparecía. Isabel sentía que hacía mucho, pero que nada terminaba de resolverse por completo. A pesar de todo su esfuerzo, la paz no llegaba. Había días en los que pensaba que el cansancio era normal, que era parte de la vida adulta. Otros días, en cambio, sentía que algo no encajaba del todo, como si estuviera viviendo siempre en modo preparación, como si la vida real estuviera siempre a punto de comenzar. Isabel no hablaba de ese cansancio porque, en teoría, no tenía motivos para estar agotada. Su vida funcionaba. No había crisis, no había caos, no había grandes conflictos. Y precisamente por eso le costaba entender por qué se sentía así. Dentro de ella había una sensación persistente de atraso, como si siempre estuviera preparándose para algo que nunca empezaba de verdad. No era desorden, era otra cosa. Era una forma de estar ocupada que no producía alivio, un movimiento constante que no llevaba a ningún lugar, una sensación de avanzar sin moverse. Desde joven había aprendido que cumplir era más importante que sentir, que adaptarse era mejor que cuestionar, que hacer lo correcto traía recompensa. Así que Isabel siguió ese guión durante décadas. Estudió, trabajó, sostuvo, acompañó, ayudó. Fue hija responsable,
compañera confiable, empleada ejemplar, siempre disponible, siempre resolviendo, siempre postergándose un poco más, y cada vez que aparecía una incomodidad, una duda o una insatisfacción difícil de nombrar, hacía lo que mejor sabía hacer: organizar. Ella creía profundamente que ordenar era avanzar, que acomodar era resolver, que mantenerse ocupada era sinónimo de responsabilidad. Cada vez que algo le incomodaba, organizaba. Si sentía ansiedad, limpiaba. Si algo no funcionaba, hacía una lista. Si algo la angustiaba, reorganizaba su agenda, ordenaba superficies, horarios, pendientes, ideas, reacomodaba objetos, prioridades, papeles, hacía espacio afuera para no mirar adentro. Pero mientras todo eso se acomodaba, lo importante seguía intacto: conversaciones pendientes, decisiones difíciles, límites no puestos, ciclos abiertos. El orden se había convertido en una forma elegante y socialmente aceptada de evitar. Con el tiempo, ese patrón empezó a cansarla más que cualquier trabajo físico. Isabel no estaba agotada por hacer demasiado. Estaba cansada de evitar decir no, evitar incomodar, evitar decepcionar, evitar aceptar que algo debía cambiar de raíz. Vivía prometiéndose que cuando todo estuviera en orden, entonces sí, haría ese cambio pendiente. Pero el orden nunca terminaba. Siempre había algo más que acomodar, algo más que ajustar, algo más que preparar. Y así, el problema seguía intacto, escondido detrás de una vida aparentemente funcional. Durante años, Isabel confundió orden con responsabilidad y responsabilidad con sacrificio. Creía que ser adulta era aguantar, que ser madura era adaptarse, que ser organizada era hacerse cargo de todo. Nunca se preguntó si estaba eligiendo, solo cumplía. Y sin darse cuenta, su vida se había convertido en una serie de reacciones bien organizadas, pero no en una construcción consciente. No tomaba malas decisiones, simplemente no tomaba las decisiones importantes. Dejaba para después, para cuando hubiera más tiempo, para cuando todo estuviera listo, para cuando no incomodara a nadie, para cuando fuera más fácil. El desgaste no llegó de golpe, llegó en pequeñas dosis, casi imperceptibles. Llegó en domingos por la tarde, donde sentía que la semana siguiente sería exactamente igual. Llegó en noches donde el cuerpo descansaba, pero la mente seguía repasando pendientes. Llegó en la sensación de haber hecho mucho durante el día y, aún así, no haber avanzado en nada importante. Isabel no estaba estancada, estaba girando en círculos, y lo hacía de forma ordenada, disciplinada y socialmente aceptada. Nadie lo cuestionaba, ni siquiera ella. Pasaron meses así, luego años, y con el paso del tiempo, esa forma de vivir empezó a pesarle más que el cansancio físico, porque no era solo cansancio, era frustración contenida, era la sensación de estar postergando su propia vida mientras resolvía todo lo demás. Isabel no se sentía perdida, pero tampoco se sentía en camino. Sentía que estaba siempre en preparación, siempre a punto de empezar algo que nunca comenzaba del todo, siempre esperando el momento correcto, el contexto ideal, la señal externa que nunca llegaba. El quiebre no llegó con una crisis, no hubo una pérdida, no hubo un desastre, no hubo un evento dramático que la obligara a cambiar. Llegó una tarde cualquiera, mientras Isabel ordenaba por enésima vez un cajón que ya estaba ordenado. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, ese cajón estaba impecable. Aún así, lo vació, limpió el fondo, acomodó todo otra vez, y en medio de ese gesto automático, se detuvo. Miró lo que estaba haciendo, sintió el silencio, y se hizo una pregunta simple pero incómoda. ¿Qué estoy evitando? Por primera vez no buscó una respuesta rápida, no hizo una lista, no reorganizó nada, solo observó, y en ese silencio incómodo entendió algo difícil de aceptar. Ordenar se había convertido en su refugio, un lugar seguro donde no tenía que decidir. El problema no era el desorden, el problema era la postergación. El orden no estaba resolviendo nada,
Solo estaba aplazando lo inevitable, retrasando decisiones que ya sabía que tenía que tomar. Ese reconocimiento no fue liberador, fue pesado, porque implicaba asumir responsabilidad. Nadie la estaba obligando a postergar, nadie la estaba presionando a evitar. Ella lo hacía. Había estado usando el orden como excusa, como una forma aceptable de no enfrentar lo que dolía, porque decidir implica perder algo, implica decir no, implica asumir consecuencias, y eso no se puede organizar. Eso se enfrenta con miedo, con duda y con incomodidad. A partir de ese día, Isabel no anunció ningún cambio, no explicó nada, no buscó aprobación. Simplemente dejó de usar el orden como distracción. Empezó a hacer menos, pero a decidir más. Dejó tareas sin determinar para tener conversaciones pendientes. Dejó listas incompletas para cerrar ciclos abiertos. Dejó de acomodar lo superficial para enfrentar lo esencial. No. Fue cómodo, no fue inmediato, no fue limpio. Hubo dudas, recaídas, momentos en los que quiso volver al orden conocido, ese orden que no dolía, pero siguió adelante. Con el tiempo, Isabel empezó a notar pequeños cambios, no en su entorno, sino en su forma de estar. Ya no sentía la misma urgencia por llenar cada espacio con tareas. Ya no necesitaba justificar cada decisión con productividad. Empezó a tolerar el silencio, la incomodidad, la espera. Empezó a aceptar que algunas cosas no se arreglan con esfuerzo, sino con claridad. Que no todo mejora con más orden, sino con más honestidad. Desde fuera, su vida no cambió de forma espectacular. La casa seguía siendo sencilla, las rutinas similares, pero algo era distinto. Isabel ya no vivía postergando. El orden dejó de ser una excusa y se convirtió en una herramienta. Entendió una verdad que nunca había aprendido antes. No todo se resuelve organizando. Algunas cosas solo se resuelven decidiendo. Esta historia deja una lección clara. El orden que no enfrenta el problema solo lo aplaza. Organizar no es cambiar. Preparar no es decidir. Estar ocupados no significa avanzar. La paz no llega cuando todo está acomodado, sino cuando lo importante deja de ser evitado. Si esta historia te dejó pensando, te invito a dejar un like y suscribirte al canal La Lección Olvidada. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y ahora quiero leerte. ¿Qué parte de tu vida has estado ordenando cuando en realidad necesitaba ser enfrentada? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy cree que está avanzando, pero en el fondo sigue esperando.